Oramos. Señor, gracias te damos, Padre, nuevamente por un día más de vida. Te alabamos por quien tú eres. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda la honra, la gloria, la alabanza, Señor, la adoración. Y te damos gracias por tener la gran bendición de poder conocerte, algo que no merecemos, pero por tu gracia nos has permitido, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos vida. Gracias, Señor, por tener esta iglesia en donde congregarnos también. Te ruego, mi Dios, que prepares nuestros corazones, que podamos ver a nuestros hermanos que están en camino llegar con bien. Que podamos disfrutar, Señor, de la comunión, pero sobre todo, Padre, disfrutar de tu presencia a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y que todo lo que hagamos realmente te dé honra y gloria, Señor, en esta mañana. Bendice a tu pueblo en todo lugar que se reúne para glorificarte y escucharte, Padre. Y guíanos, por favor, en esta mañana. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo lo que Dios creó tiene un propósito. Y ese propósito es alabarle y glorificarle. Vamos a cantar esta hermosa alabanza, todo lo que creó el Rey, hermanos. Canten fuerte.
en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Él es digno. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre
cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Gracias a Dios. ¿Pueden tomar fuerte la música? No, no sé. Gracias a Dios, hermanos, poder reconocer que Él es nuestro Dios, que Él nos ha liberado de la condena que estaba sobre nosotros. Comprender quién es Cristo, hermanos, es lo más importante, y relacionarnos con Él, lo esencial para todo hombre y mujer creado en esta tierra. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, y ahora quisiera que pudiéramos enfocarnos en una parte obviamente esencial. No podemos alabar a un Dios que no conocemos, y no podemos conocer a un Dios verdadero si no es a través de su palabra. Y es ahí, hermanos, donde vamos a entrar. Vamos, por favor, a Juan capítulo 15 en esta mañana, por favor. Juan capítulo 15. Solamente recordarles que en estos versos el Señor Jesucristo está exclusivamente con sus discípulos. Judas ha salido unos minutos antes, ha sido mandado, ¿verdad?, a hacer lo que él tenía planeado, que era entregar a Cristo. Y entonces el Señor les da voy a decir paradoja, pero no es eso, sino Él les enseña, ¿verdad?, a través de un ejemplo, la relación que ellos guardan con Cristo. Y le está hablando a esos 11. En este pasaje, Jesucristo usa la imagen de la vid. Y dice que los hombres, en general, todo hombre es una rama, es un sarmiento de esa vid. Las ramas que conectadas a la vid, que Él dice, yo soy la vid verdadera, que es Cristo, fluye a través de ellos la savia de la vid. Y entonces dan frutos abundantes. Pero como iniciamos la semana anterior y hoy continuaremos con este tema, la pregunta es, ¿todo sarmiento da frutos? Y si no, ¿cuál es la clave para dar frutos? También veremos cuáles son los frutos que el sarmiento debe dar. Y por último, ¿qué pasa si un sarmiento no da frutos? Y realmente comenzamos en la última pregunta. Veíamos la semana anterior que dice, el que no da fruto en mí será quitado. Y para manera introductoria decir entonces, de lo que ya vimos la semana anterior, que la Escritura nos enseña que no se trata de buenas obras, sino que si el sarmiento está conectado a la savia de la vid, lo que el sarmiento va a dar son uvas, porque la vid es eso. El que está conectado en Cristo no se va a portar bien, el que está conectado en Cristo va a reflejar el carácter de Cristo. No solo se trata de comportarse de una manera moralmente correcta o socialmente correcta, sino reflejar en la vida los frutos del carácter de Cristo. Esto es imposible si no está conectado a la vida de manera correcta. Esto es imposible que tu vida y mi vida refleje a Cristo si tú no has sido relacionado con Cristo de manera correcta, y no importa qué tanto nos esforcemos. Ahora, quiero pasar ahora los versículos del 4 al 11 en este Juan capítulo 15. Y quiero que note al momento de leer nuevamente estos pocos versos, quiero que vea las veces que se menciona la palabra permanecer. Préstele atención a esto, por favor, y voy a comenzar, versículo 4, 15, 4. Leo mi versión que tengo ahorita en mis manos, Nueva Biblia de las Américas, pero usted puede ver que es la misma enseñanza en su Biblia. Vea lo que dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid,
ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Nuevamente, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo que hoy veremos, hermanos, a manera de subtítulo, porque estamos hablando de la vid y los sarmientos como el tema general en este periodo en las sombras con el Señor, allí los 11 con Cristo nada más. Hoy veremos que el sarmiento requiere permanecer. Note cómo habló tantas veces con este término, permanecer y sus derivados. Ahora, para que un sarmiento, es decir, una rama de la vid, pueda vivir y también dar fruto, requiere permanecer unida a la vid para recibir de ella su savia. Si no, no puede ni vivir ni dar fruto. Así también, ya que Cristo es la vid verdadera y los hombres son los sarmientos en esta alegoría, entonces todo ser humano requiere estar vinculado correctamente y permanentemente, no solamente correctamente, sino permanentemente con Cristo. Note que en tan solo estos 7 versículos aparece la palabra permanecer y sus derivados, no sé si los contó, 10 ocasiones. En solo 7 versos, 10 ocasiones aparece la palabra permanecer y sus derivados. De esta manera, el Señor entonces enseñó que permanecer unidos a Cristo es la clave para cumplir el propósito por el cual fuimos creados por Dios. ¿Para qué fuiste creado por Dios? Antes de continuar ahí. Según este texto, Cristo solamente lo dijo de esta manera: el que no da fruto es quitado, el que da fruto permanece, es limpiado para que dé más fruto. Utilizando el ejemplo de la rama, el propósito de esa rama es dar uvas. El propósito tuyo y mío y de toda la raza humana al haber sido creado, el propósito es dar fruto para la gloria de Dios. El propósito es reflejar a Cristo en tu vida. No importa de dónde sea, no importa qué religión tenga, bajo qué cultura haya nacido, todo hombre y mujer creado por Dios, y todos son creados por Dios, tienen el propósito de dar frutos para su gloria, reflejando a Cristo. Esto nos lleva a empezar a pensar que el mundo no puede estar bien sin Cristo y que necesitamos proclamar a Cristo para que el mundo lo conozca y se vincule con Él. Ahora, la pregunta aquí es entonces, si permanecer es la clave, permanecer unido a Cristo es la clave para cumplir ese propósito, ¿qué implica entonces permanecer en Él? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Porque el sarmiento debe permanecer en la vid o en Cristo. ¿Qué implica permanecer en Él? En primer lugar, permanecer implica reconocer que dependemos de Él. Note lo que dice, por favor, capítulo 15, versículo 4. 15:4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El Señor Jesucristo, quiero que piense en esta idea, está a punto de partir. Ya se los había anunciado. De hecho, solamente restan unas pocas horas para que aparezca Judas cuando ellos salen al huerto de Getsemaní para entregar a Cristo. Solamente horas. Te pregunto, ¿qué harías tú con tu familia, por ejemplo, si sabes que tienes solo unas horas de vida? Yo creo que yo trataría de animarlos, de exhortarles, de decirles que no se preocupen y tratar de levantar su ánimo, porque lo que viene yo sé que es, ¿verdad? Y ellos lo van a padecer, yo voy a morir, pero ellos lo van a sufrir.
Quizás es lo que yo haría. Pero el Señor Jesucristo igualmente los quiere animar. De hecho, le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, le dice Cristo a Pedro, vas a caer, pero cuando te levantes, ven y anima a tus hermanos. Él estaba dando ánimo a Pedro porque lo que venía Pedro ni se lo esperaba. Él creía que no iba a pasar nada. Está con sus discípulos. Y en lugar de que podamos escuchar palabras de ustedes pueden, hijos míos, ustedes son los únicos, vamos, tienen el talento y la habilidad y ustedes van a lograr. No, lo primero que les dice es, así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, ustedes tampoco. Lo primero que se tiene que entender para poder permanecer, ¿y qué implica permanecer? Es reconocer que el sarmiento es incompetente por sí mismo. La persona es incompetente por sí misma. ¿Incompetente para qué? Incompetente para agradar a Dios. Incompetente para cumplir el propósito y voluntad de Dios. Incompetente para ganarse su propia vida. Incompetente, es flaco, dice otro pasaje, débil, incapaz. El sarmiento es incompetente. Es una verdad dada en forma negativa. Tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Esta es una advertencia clara a nuestra realidad. Somos incompetentes por nuestra propia cuenta. ¿Sabes? La mayoría, bueno, no, esto es hablar demasiado, pero hay iglesias tan populares que dicen que ya el mundo, la gente está harta de oír del pecado. Está harta de oír que están haciendo cosas mal. Lo que se necesita es empoderarlos y que salgan de aquí triunfantes en Cristo. ¿Tú crees que Cristo quería que fracasaran? Por supuesto que no. ¿Y qué hizo para entonces motivar en ellos una actitud correcta? Que entiendan que por sí mismos son incompetentes. Pero la psicología y las ideas de este mundo han invadido nuestra mentalidad a tal grado que pensamos de manera distinta, que lo que necesitamos de alguna manera es elevar el ego, el orgullo, la autoestima de la persona. No estamos diciendo otra cosa, simplemente reconoce que alejado de Cristo simplemente eres incompetente. Eso cada día recordándolo nos va a llevar de rodillas a los pies de Cristo para pedirle la fuerza y la gracia necesaria para enfrentar ese día, porque por mí mismo yo soy incompetente. Yo soy incompetente. El sarmiento por sí mismo, por su cuenta, es incompetente. ¿Quieres guiar bien tu casa como padre, como esposo? Tienes que entender que requieres la gracia de Dios, porque por ti mismo eres incompetente. Si crees que tienes la respuesta a las cosas, tienes que reconocer que estás demasiado enorgullecido. Necesitas la gracia del Señor. Permanecer implica reconocer que dependemos de Él. Porque así como el sarmiento depende de la savia de la vid en él para poder dar fruto, así el hombre, dice el Señor, que permanece en Cristo da mucho fruto. Por tanto, se requiere permanecer, ya que para dar mucho fruto dependemos de Cristo. No es en base a nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo sin Cristo es igual a nada. Pero Cristo en nosotros es igual a todo. El Señor les dice, nota lo que dice el verso 5, ahí mismo donde estamos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, le dice a los 11 que están ahí, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice? Ese da mucho fruto. El que depende de mí da mucho fruto. Y vea lo que dice enseguida, porque separado de mí nada puede hacer. ¿Te has dado cuenta en esta semana
que no eres lo que debieras ser? ¿Te has dado cuenta en esta semana que no has alcanzado lo que debieras alcanzar? Que no estás cumpliendo lo que debieras cumplir. Le estoy hablando a quienes han oído la Escritura en esta semana. ¿Te has dado cuenta de eso? Todos los días, hermanos, esta realidad está en nosotros. Necesitamos reconocer que separados de Cristo, nada podemos hacer. Nos levantamos en la mañana apresuradamente. Algunos salen al trabajo, otros a los quehaceres del hogar, otros a donde estudien o trabajen de la forma que lo hacen. Y nos levantamos y le vamos a echar ganas, ¿verdad? Y luego nos saludamos y decimos, échale ganas. Si no estás dependiendo de Cristo, nada puedes hacer. O por lo menos, hermanos, nada lo puedes hacer de la manera favorable que agrada a Dios. Nada puedes hacer. Todo creyente requiere reconocer entonces, con esta idea que Cristo está dando, reconocemos los creyentes que Dios es el que logra todas las cosas por su voluntad y gracia en nosotros. Nota lo que dice 1 Corintios capítulo 1, por favor, y regresaremos a Juan. 1 Corintios 1, 26. Sé que no estoy dando la respuesta acerca de, ¿qué es permanecer? Hasta ahorita sigue siendo algo teórico. Sí, voy a permanecer y eso voy a dar fruto, y si no permanezco no puedo hacerlo. Pero no se impaciente, enseguida veremos qué es permanecer. Ahora, note lo que dice 1 Corintios 1, 26. ¿Listos? Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo vil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie se jacte en su presencia. Ahorita seguimos leyendo. Dice el apóstol Pablo en pocas palabras: quiero que consideres, iglesia, creyente, ¿por qué el Señor te escogió? ¿O cómo el Señor te escogió? ¿Cómo el Señor te llamó? ¿Cómo viniste a Cristo cuando Él te habló a través del Evangelio? Siendo lo vil y lo menospreciado. ¿Sabes? En algunas ocasiones decimos, y yo creo que es cierto en algún aspecto, que Dios amó al mundo, a los hombres, por lo tanto los hombres tienen un valor. Estoy de acuerdo, pero hay que entender algo. Dios amó al mundo no porque implícitamente el hombre tenga un valor y capacidad que Dios requería o que Él apreció de esas personas. Porque dice aquí que fue lo vil y menospreciado, lo que no tiene valor. Pero es ahí donde el hombre cobra valor en su identidad, porque Dios determinó amarlo, pero no porque en él mismo hubiese algo que atrajera el corazón de Dios. Nosotros debemos amar a los hombres y debemos guardar la vida y tenemos que luchar y todo lo que usted quiera. Sí, ¿por qué? Porque Dios decidió amarles y nosotros debemos amarnos de esa misma manera. Pero el creyente debe reconocer y entender que en sí nosotros mismos somos en nosotros mismos incompetentes. Quita tu idea de que el Señor a mí me salvó porque Él sabía lo que yo era y lo que alcanzaría a hacer. He repetido esto varias veces. Esto no se trata, hermanos, de traerte a una depresión espiritual o depresión emocional. Se trata de entender la maravillosa gracia de Dios amando a gente que no era digna de ser amada y Él quiso amarle y entonces tu corazón
se levantará ante Él y le dará gloria y le dará gracias y le servirá. Pero si sigues pensando que es por ti mismo, lo único que pasa es que te alejas de una permanencia y comunión correcta con el Señor porque te crees suficiente. Y dice el texto ahí también, versículo 1 Corintios, seguimos, estamos leyendo 26 al 31. Dice el versículo 30, pero por obra suya, por algo que Él quiso hacer, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si tú eres creyente en el Evangelio y estás escuchándome en este momento, estoy seguro que tu corazón hace esto. Gracias a Cristo, para gloria suya. No por mí, no para mí, no de mi cosecha, sino por la obra de Él en mi vida. La salvación es del Señor de principio a fin. Todo ha sido por obra de Él y planeación de Él. Gracias a Dios por ello. Y ahora, entendemos que el sarmiento es incompetente, que el fruto que pueda surgir de este sarmiento depende de la savia de la vid, no de nosotros mismos, porque somos incompetentes. Pero también reconocemos que Él es quien nos capacita por su gracia, por eso permanecer es entender que dependemos de Él. Una vez siendo hechos hijos del Señor y aún desde ese momento, es a través de su gracia que somos salvos y es a través de su favor en nuestras vidas que debemos vivir la vida en esta tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13, conocido por todos. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la escritura misma, nota por favor, acompáñeme a Filipenses. Ese es 1:13, ¿no? Vea lo que dice 2:13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o intención. Dios es el que produce en ti, hermanos, y en mí, el querer y el hacer por su buena voluntad. Si no estamos conectados a Él, la realidad es que ni el querer ni el hacer va a ser una realidad en nuestras vidas. Surge de la gracia del Señor en cada uno de nosotros. Necesitamos reconocer y pedir al Señor que por su gracia Él produzca en nosotros tanto el querer como el hacer, porque dependemos de Él por completo. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 4, por favor. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Note, no que seamos suficientes. Tu versión que tienes en tu mano dice, no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia o competencia proviene de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El apóstol Pablo está reconociendo que lo que él estaba haciendo, que la predicación de la palabra, que su vida y los frutos en ella, no es porque él fuera competente, sino porque nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Permanecer implica reconocer, en primer lugar, que dependemos de Él. En segundo lugar, permanecer es una evidencia imprescindible. Permanecer es una evidencia necesaria. Regrese a Juan capítulo 15 y vean lo que dice por favor el versículo 6. Permanecer es una evidencia necesaria. Mire,
En su versión, como lo tiene en sus manos, y luego yo voy a leer nuevamente aquí, por favor, lea el versículo 6 fuerte. Juntos, ¿qué dice? El pasaje dice, nuevamente, si alguien no permanece en mí. Es interesante esto. Estamos hablando de que permanecer es una evidencia necesaria. Y en este texto 6 dice, si alguien no permanece en mí. El Señor con este alguien, creo que se está refiriendo a otros fuera de los 11 presentes. Ya que Él afirmó en el verso 3, note lo que dice en el verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Por tanto, ¿qué era lo que iba a pasar? Lo mencionó en el verso 2. Cuando mi Padre limpia a alguien es para que dé más fruto. Entonces les dice, ustedes ya están limpios. Les está hablando a los 11. Ya afirmó que estaban limpios. Ya afirmó entonces que son los que van a dar fruto. Pero en este versículo 6 dice, pero si alguien no permanece en mí. Se refiere a aquellos que serán quitados de la vid. Se refiere a aquellos que en un momento darán evidencia de no haber estado vinculados en la vid que es Cristo de manera correcta y permanente. Porque permanecer es una evidencia necesaria. ¿Sabes qué hace la permanencia? Identifica a los que irán al infierno e identifica a los que irán al cielo. Si alguien no permanece en mí, dice el versículo, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Sin importar cuánto tiempo. Los que no conserven una relación genuina con Cristo será la evidencia de que ellos no estarán en el cielo con el Señor. Permíteme explicarle. Vamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 31. El permanecer es una evidencia necesaria. Juan 8, 31. Okay, ¿no les distrae mucho el ruido del aire? ¿Están bien así? Muy bien. Yo soy el distraído. 8:31. Lean por favor el 31 fuerte. ¿Qué dice? Cristo está hablando y dice, los identifica como algunos judíos que habían creído en Él. Ahora, aquí hay una cuestión interesante. En ese mismo texto dice que le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. El término permanecen, si ustedes permanecen, está hablando del futuro. Les está diciendo a estos que habían profesado haber creído en Él y decir, sí, yo creo que tú eres el Mesías, pero Él conoce sus corazones. Les dice, muy bien, aquí hay una evidencia para que sepas si realmente me has conocido y si eres mi discípulo. En la marcha, conforme pase el tiempo, si permaneces haciendo lo que yo he hablado, entonces quiere decir que en el presente realmente eres mi discípulo. Permanencia. Trae el futuro al presente y dice, bien, esto se va a ver si tú permaneces obedeciendo. Estos mismos que dice el texto que habían creído en Él, refiriéndose a su confesión pública, son los que después el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que sucede? No importa el tiempo. Quienes no conserven una relación genuina con Cristo nunca han sido relacionados correctamente con Cristo. Es decir, en otras palabras, no son salvos. No es que perdieron la salvación, que perdieron el ánimo, que perdieron la fe. Es que el texto nos enseña que realmente nunca poseyeron tales cosas. ¿Y sabes por qué? Esto concuerda
Porque el Señor dice que Él es el que hace los frutos en nosotros y Él no puede fallar. Ahora, iremos más adelante para explicar que no quiere decir que yo voy a sentarme en mi hamaca y el Señor producirá frutos en mi vida nada más porque sí. Él nos va a hacer responsables, lo veremos más adelante, pero hay una realidad. Si yo fallo, Cristo jamás falla. Y si yo me equivoco, Él jamás deja de que mi vida siga estando vinculada con Él. Esa es su promesa, Él es fiel y es fiel el que lo prometió. El punto es que si en un momento dado en la vida o después de la vida ese realmente no manifiesta que no está vinculado a Él, es porque nunca lo estuvo. Hay personas, habemos cristianos que podemos caer en pecado y vivir en pecado por un tiempo. Y ese tiempo parece indefinido. Yo no soy el juez de este asunto. Yo no puedo decir cuánto tiempo ni qué va a suceder, pero hay una realidad. Jamás abandonan su fe genuina en Cristo. Jamás abandonan ese vínculo con el Señor. Esta es la diferencia entre un cristiano nominal, es decir, un cristiano confeso de labios, y un genuinamente salvo. Esta es la diferencia, que su vínculo con el Señor es permanente. Vea lo que dijo el mismo Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Ya se había presentado lo que Cristo les dijo en esa noche. Si alguien no permanece en mí, y sucedió. 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Ahora, no fue de esos 11 que estaban allí, sino que esto sucede en la iglesia a través de los años. 1 de Juan capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente. Juan al escribir es como que él está extendiendo el dedo. Cuando él escribe a una iglesia en particular. Y al escribir en esa iglesia en particular, él intenta, si usted lee toda la primera carta, señalar a falsos maestros y señalar también a cristianos profesos o confesos, pero que no estaban dando frutos de la vid realmente. Es decir, sus vidas no se veía nada del carácter de Cristo. Entonces, el apóstol Juan al escribir está como señalando con el dedo. Y él refiere a un grupo de personas en particular. Les dice, ellos salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros. Hasta que la evidencia se presenta, se puede afirmar tal cosa. Pero de todos modos no eran desde el principio. No se refiere a cambiar de iglesia. A veces corazones amargados nuestros de algunos pastores, cuando alguien se nos va y se va a otra iglesia porque cree que es mejor estar allá y crecer allá, nuestro corazón rencilloso, amargoso, no sé cómo podríamos decir, carnal, yo he escuchado, llegamos a enseñar este texto para decir, si estuviera aquí en esta iglesia, entonces sería cristiano, pero se fue, quiere decir que no es de nosotros. No. Está diciendo Juan, al haber una sola iglesia en ese lugar, muy probablemente, que estas personas simplemente habían abandonado el camino del Señor. No tenían deseo de Él, no tenían deseo de leer de Él, no tenían deseo de escuchar de Él, no tenían deseo de relacionarse con el pueblo de Él, simplemente abandonaron. No estoy refiriéndome a gente que ahora diga, Satanás es Dios, no. Me estoy refiriendo a gente que no tiene en su corazón los frutos esenciales de un corazón transformado y anhelante de Cristo. Puede haber cristianos que están en el mundo y dice que aún anhelan a Cristo, pero están sufriendo por causa de su propio pecado y lo saben. Esta es una realidad, pero su corazón sigue anhelando al Señor. ¿Quién lo sabe? Solo Él y el Señor. Pero lo que dice Juan es, salieron porque no eran de nosotros. Y luego dice aquí, porque si hubieran sido de nosotros, y ve qué palabra utiliza, seguramente recordando las palabras de Cristo, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero a diferencia de ellos,
ustedes. Tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. ¿Cuánto tiempo es suficiente para que esta evidencia aparezca? ¿Sabes? Muchos tendrán que morir. Muchos tendrán que morir y morirán dentro de una iglesia cristiana, confesando y diciendo yo soy cristiano, dándose cuenta que no hay frutos en su vida, pero prefieren la reputación que la vida espiritual. Y cuando se presentan ante Cristo, dice en Mateo capítulo 7, Señor, pero yo en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, yo me identifiqué en tu nombre, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Tú sabías quién eras. Quisiste engañar, pero ¿a quién puede engañar al Señor? Por eso te digo que no importa el tiempo que pase. El que al final no está vinculado no es que perdió la salvación, es que jamás la tuvo. Te voy a decir algo. Esto cuando yo no era salvo y estaba en una iglesia me hacía temblar. Y tenía una mecánica de defensa. Me ponía a pensar en otra cosa. Me ponía a pensar en el food que iba a haber. Me podía pensar también en las cosas buenas que yo había hecho. No importa. Al Señor no se le va a pasar. La permanencia es una evidencia de quién eres realmente. La imagen usada por el Señor en el verso 6, allí en Juan capítulo 15, cuando dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. Escucha estas ideas y estas acciones. Es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Esta imagen usada por el Señor de los sarmientos secos que no permanecieron vinculados a una vid, se refiere acerca de lo que le espera a los que no permanecen vinculados a Él. Es echado fuera, se seca, los recogen, los echan al fuego y se queman. Es la imagen del castigo eterno en el infierno que el Señor utilizó a lo largo de su ministerio. No perdieron su salvación, sino que es la prueba final de que nunca fueron salvos. Ahora, como he mencionado, la permanencia es la evidencia. Y quiero aclarar las mentes y traer consuelo al corazón. Porque esta evidencia no es así como que, híjole, parece que sí, parece que no. Esta evidencia debe ser abrumadoramente clara. Y lo es. Abrumadoramente clara. Este pasaje habla de que todo creyente, o dicho de otra manera, el que está y permanece unido a la vid verdadera, nota el verso 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. En el verso 2 nos dice que estos dan fruto. Y luego dice que estos son podados o purificados o limpiados, ¿para qué? Para que den más fruto. Y luego en el verso 5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y después en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que sois mis discípulos. La evidencia de esa permanencia y el fruto en esa persona debe ser abrumadoramente clara. Algunas veces en este texto se concluye que en esto se enseña que hay categorías de cristianos, comenzando como con la categoría más básica de cristianos. A ver, aclaro algo. Cuando digo cristiano, me estoy refiriendo a un salvo, alguien que va al cielo, no alguien que viene a una iglesia cristiana, ¿sí? Alguien que va al cielo. Y algunas veces en la interpretación de este texto se dice que aquí se manifiestan algunas categorías de cristianos. ¿Qué están diciendo al decir esto? Están diciendo que todos estos son cristianos genuinamente, pero están en distinta categoría. Y entonces los categorizan como los que dan fruto, los que dan más fruto
y los que dan mucho fruto. En alguna manera hay cierta razón, pero quiero aclarar algo. Ellos utilizan en algunas ocasiones Hebreos 13:15, que dice lo siguiente, escúchalo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y usando este pasaje, alguien podría confundir, mezclar y interpretar incorrectamente y decir, ok, el primer fruto de un cristiano es la confesión de la fe en Cristo. Y no es lo que está diciendo el texto. Fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí está, dio fruto. ¿Qué hizo? Confesó y dijo, soy cristiano o creo en Cristo. Creo el Evangelio. Sí lo quiero recibir. O la manera que tú o yo hayamos hecho en la confesión de labios. Ya es el primer fruto. Y luego tienes que dar más fruto, pero eso se requiere un paso más. Y luego mucho fruto y es un paso extremadamente más santificador y purificador. Pero como yo he mencionado, como dije ahorita, la profesión de fe no es el fruto al que se refiere Hebreos capítulo 13, versículo 15. Porque, ¿sabes? Pensando en eso, las personas dicen, este ya es cristiano, porque confesó creer en Cristo. No quiere ir a la iglesia, pero es cristiano porque confesó creer en Cristo. No quiere leer las Escrituras, pero confesó que es cristiano. Y entonces es una persona que no desea al Señor, no desea hacer nada por el Señor, pero le decimos que es salva, porque confesó a Cristo. ¿Será posible que haya gente no deseosa de creer a Cristo, pero que es cristiana? De seguir y de amar a Cristo, pero que no es cristiana. Primero debo aclarar que siempre, el fruto producido cuando una persona cree el Evangelio de Cristo es abrumadoramente claro desde el principio. Cuando el Señor habla de la semilla que cae en buena tierra en Mateo 13, 8 al 9, la parábola del sembrador, Él pone ejemplos de tierras donde cayó la semilla pero no hubo fruto. Y solamente en una tierra hubo fruto. Y cuando Él está hablando acerca de esta persona que realmente dio fruto, lo dice de la siguiente manera: y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30 por uno. Cuando el Señor está hablando de la cosecha y Él dice que la que cayó en buena tierra dio a 30, 60 y a 100, lo que está diciendo en realidad el Señor es que fue un fruto sobrenatural. Bajo las condiciones de siembra y cosecha de aquellos tiempos, una cosecha, y tenemos aquí a personas que saben de estas cosas de agricultura, pero una cosecha, la más importante en toda una vida de un sembrador, llegaba a ser del 10 al 15%. Digo, no por ciento, sino por uno. De lo que sembraba, le producía 10 tantos más. Eso era una cosecha jamás vista en toda tu vida, y si la veías, con eso deberías morir tranquilo. Cuando el Señor les dice que cuando da fruto la palabra de Dios en un corazón, es decir, cuando alguien cree el Evangelio, da fruto al 30 por uno, empezando con el 30 por uno, ya es una cifra imposible realmente. Abrumadoramente evidente, algo fuera de lo común, algo realmente obrado por el Dios del cielo y que nadie había visto. La salvación, hermanos, produce una transformación evidente, palpable, desde el corazón de aquel que lo ha creído. Tu deseo más profundo será seguir a Cristo. Tu anhelo más ferviente es seguirle y conocerle y escuchar más de Él. Platicaba un poquito ayer con Alex, estábamos charlando, y le decía que bajo el ministerio aquí en Delicias vinieron años frustrantes, profundamente frustrantes, en los que ibas a una persona y a la manera tradicional que yo aprendí y entendía, declarabas salvas a las personas cuando ellos decían,
¿quieres creer en Cristo? ¿Lo confiesas? Sí, lo confieso. Y yo les decía, ahora eres salvo. Y la persona lloraba. Y yo sentía un triunfo tan grande. Estábamos solos en este lugar. Cada alma, hermanos, ha sido realmente una bendición tan grande y las tengo en mi corazón. Pero ¿sabes qué? Regresaba la siguiente semana y esa misma persona que lloró y que dijo creo en Cristo, ya no quería seguir adelante, estudiar, ir a la iglesia. Ya no quería nada y era frustrante para mí. Era frustrante porque yo decía, ahí hubo una persona salva. Comencé a pensar, a meditar, a estudiar la Escritura, a escuchar, a entender. Y en la Escritura jamás, en ningún pasaje de ella, se enseña que prediques el Evangelio y que le digas que lo confiese para que entonces ellos sean salvos. No es, aún Romanos 10 no es lo que está enseñando. En toda la Escritura dice que cuando alguien creía el Evangelio, inmediatamente el Espíritu se manifestaba. Inmediatamente eran fieles, inmediatamente deseaban, si era necesario, morir por causa de Cristo. Eran perseguidos, pero seguían fieles desde su primer día de conversión. Era una transformación sobrenatural, era un 30-1. Y entonces entendí, solamente voy a predicar el Evangelio y decirle que si no lo creen, la Escritura enseña qué castigo viene y qué demanda el Señor de ti, que le entregues tu vida, que creas en Él. Y entonces, después de decir el Evangelio, me voy a hacer hacia atrás y voy a contemplar. ¿Y sabes qué comenzó a pasar? Que la gente daba un paso adelante, no hablando literalmente, pero ellos decían, ¿qué más sigue? ¿Qué más? Yo quiero más. Y entonces, ven, tienes que escuchar la Escritura, sé fiel, pero surge de un corazón transformado por el Evangelio. Pero aquellas personas que les predicas y después, es que, oye, vamos a la iglesia, es que no puedo en otra ocasión y yo sigo pensando y sigo haciéndole creer que es salva. Mucho cuidado. Es un fruto que surge de Dios a través de esa persona. Por eso es que la evidencia es abrumadoramente clara. Abrumadoramente clara. Ahora, este fruto abrumador, esta permanencia de manera tan visible, el propósito del Señor en estas palabras a los que han creído es exhortar que demos mucho fruto. Dice ahí mismo en el capítulo 15, dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Ahora, como creyentes, debemos entender algo. Nosotros debemos dar mucho fruto, porque sólo así tu Padre es glorificado. Debe ser tan evidente en tu vida de manera permanente y creciente, porque es la única manera de glorificar al que nos ha perdonado y salvado en Cristo. Por tanto, ya que el Señor en aquellos que han creído, su propósito es que den mucho fruto, porque de esa manera el Padre es glorificado, entonces dice que Él lo poda, es decir, lo limpia. Y estudiando un poquito algo muy breve acerca de la poda, leo unos conceptos ahí técnicos, ¿verdad? O casi como los de YouTube cuando dice arregla tu jardín, pero se los digo. ¿Para qué sirve la poda? Algo que el Señor hace en sus ramas de Él. Se recomienda podar las ramas de madera vieja, que ya no produzcan brotes nuevos. Porque al hacer eso, ahí es donde se producen y vienen los frutos. Los sarmientos que no dan brotes nuevos, no van a dar fruto, porque el fruto viene en el brote nuevo que la rama produce. Si una rama es vieja, si una rama no da nada, se debe cortar en la poda. También se poda cualquier rama o parte de ella que parezca estar enferma o mal estado. Y por último, se eliminan las ramas que tapen la luz o afecten a las ramas principales. Y aunque quería usar esto como ejemplo, sería otra predicación, no lo vamos a hacer.
Lo que sí quiero decir es que el Señor está trabajando en tu vida. Él está quitando de ti, como dice esta frase, cualquier rama o parte de ella que parezca estar enferma o mal estado. Estamos en este mundo y jamás seremos lo que debemos ser. Eso que nos quede bien claro. Entonces, el trabajo de Dios es permanente. Requiere arrancar cosas de ti y de mí, porque Él quiere que demos mucho fruto. Él siempre está trabajando en nosotros. Le decía yo a mi hijo en la semana anterior que fue su cumpleaños. Yo sé, estoy seguro, que los regalos no te van a hacer mejor hijo. Los regalos no nos hacen mejores hijos. ¿Sabes qué nos hace mejor hijo? La misericordiosa disciplina de un padre a su hijo lo hace mejor hijo. No los premios. Así es Cristo. Es un buen padre. Y ese buen padre no nos permitirá que en nuestra vida haya cosas malas. Él la va a podar. Y eso va a causar dolor. Y eso va a ser lamentable. Pero nos llevará a producir mucho fruto. Mucho fruto. Por tanto, Él trabaja en el creyente. Y entonces Dios pone a disposición nuestra todos los recursos en su gracia para este fin, porque Él nos enseña y nos exhorta que debemos dar mucho fruto. Es en este contexto que aparece el verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. No es un cheque en blanco para que cualquiera diga, wow, yo quiero esto, nada más lo tengo que pedir de manera constante y permanente y Él me lo va a dar. No. Cuando el creyente entiende que depende de la vid que es Cristo, cuando el creyente entiende que está hecho para producir frutos para la gloria de Cristo, y cuando el creyente ve que en su vida Él es incapaz de hacerlo por sí mismo, cae de rodillas y le clama al Señor por su gracia, para ser el padre que debe ser, para ser la esposa que debe ser, para ser el pastor que debe ser, el hijo que debe ser, el creyente que debe ser en este mundo. Y el Padre dice, yo te lo daré. Pedir bien. ¿Qué te hace falta para glorificar al Señor en tu vida? Pide lo que quieras. Yo te lo doy. Pídelo. Yo te lo doy. ¿Por qué? Porque dice el siguiente parte. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Cristo quiere que su Padre sea glorificado. Por tanto, pone a nuestra disposición toda su gracia para que pidamos lo que necesitamos, para que nuestras vidas den los frutos que dan gloria al Padre. Por eso pide, yo te lo voy a dar. No voy a ir a ese pasaje por cuestión del tiempo, pero necesitamos dar mucho fruto, tan abundante y abrumador, que el mismo Señor dijo y nos comparó con la luz. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5, 14 al 16. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es abrumadoramente visible en medio de la oscuridad. Así dice que vuestra luz alumbre en medio de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras, son palpables, abrumadoramente evidentes, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La evidencia es abrumadora. Por favor, creyente, por favor, oyente, ¿es abrumadora tu evidencia de frutos en Cristo? No sea que estés en el riesgo el filo de allí, de caer hacia un lado o hacia el otro. Esto no es posible. Y termino con esto, y cuando digo termino, los que son de esta congregación saben que es mi último punto, pero no quiere decir que con esta frase cerramos, sino que quiero terminar con esta idea. Permanecer entonces es reconocer que dependemos por completo de Él. Permanecer es también una evidencia necesaria y abrumadora en la vida del creyente. Y termino con esto, permanecer. Y entonces así dar mucho fruto también es un acto intencional.
Permanecer no solo es pasivo. En el caso del ejemplo, la rama con la vid, dice, si la rama no permanece en la vid, no va a dar fruto. Pero no podemos pensar que la rama está diciendo, quiero permanecer en la vid y conscientemente. No, ella es pasiva. La rama está ahí, si alguien la corta se cae, pero ella no es que esté unida ahí o quiera estarlo tampoco. Pero entonces en el ejemplo viene para nosotros esto. Permanecer no solo es pasivo. Ella no decide, la rama no decide estar por sí misma o no. En cambio, con el hombre, la permanencia es un acto intencional. El hombre es responsable de buscar al Señor. Por eso dice, el que no permanece en mí será echado, el que permanece en mí. Pero hay una realidad, Romanos 3 dice que naturalmente el hombre no busca a Dios y no desea permanecer en Él. Sin embargo, sigue siendo su responsabilidad hacerlo. Es un acto intencional. Tenemos que ser intencionales, hermanos, en demostrar que tienes una genuina relación con Cristo. Lee por favor versículo 8 del capítulo 15 en donde estamos. 15:8. Por favor ustedes lean. ¿Qué dice? Esa palabra traducida en la Reina Valera, seáis así mis discípulos, creo que es muy suave. La palabra traducida literalmente para que seáis así mis discípulos es para que demuestres, para que compruebes que sois mis discípulos. Debemos ser intencionales en demostrar nuestra genuina relación con Cristo. Lo he dicho antes, esto es chocante muchas veces. Si yo digo que soy salvo, ¿tú quién eres para decir que no soy? Nadie. Pero hay un compromiso del creyente. Debes demostrar con tu vida que eres lo que dices ser, para que demuestres así que realmente eres mi discípulo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice, intencional, note. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, esto es con esfuerzo, intencionalmente en tu vida, dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia o paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Ve cómo dice que tú lo tienes que hacer. Intencionalmente añade. Y no se queda ahí. Luego lee todo el capítulo 1. Acompáñame por favor al versículo 10. ¿Por qué es preciso hacer esto? Porque dice el 10. Así que hermanos, sean cada vez más nuevamente esforzados, diligentes, para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Vuelve a quedar un poquito como en misterio. ¿Qué está diciendo? Para hacer firme mi llamado y elección de parte de Dios. Por eso es bueno leer otras versiones. Nos ayuda a clarificar algunas ideas. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Así que, amados hermanos, escucha por favor y quédate con esto. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Es decir, el creyente debe tener como una prioridad, debo hacer evidente mi relación con Cristo, mi salvación, es decir, dar frutos para su gloria. Debo hacerlo evidente, porque eso te trae a ti firmeza, eso da gloria al Padre, y la persona que escuchando esto diga, ok, muy bien, no lo he hecho, desde ahora lo voy a hacer. Todos van a ver cómo sí lo soy. Sí, hazlo por favor. ¿Sabes por qué? Porque entonces, si no eres, vas a topar con pared. Y quedarás convencido y dirás, ¿qué está pasando? Y entonces quizá vendrás a Cristo y comprobarás que cuando te vinculas con Él, todo surge por su gracia en tu vida. Hazlo, por favor, hazlo.
Permanecer entonces es ser intencional en demostrar mi relación con Cristo. Permanecer nos dice cómo se lleva a cabo. Regresa conmigo allí a Juan 15 y sigo leyendo rápidamente porque ya vamos a concluir. Permanecer, hermanos, no es una cuestión teórica. Si yo te pregunto ahorita, ¿tú permaneces en Cristo? Sí. Y podríamos dar miles de razones, pero Él nos dice lo que es permanecer. Nota por favor lo que el Señor dice en el verso 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Se dan cuenta? Hay una cuestión de doble vía. Yo en mí y ustedes en mí. No. Yo en ustedes y ustedes en mí, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. Habla de una relación de dos vías. ¿Cómo sucede esto? El mismo texto nos da la respuesta, versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esto es a lo que se refiere el verso 9, nota. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y ve el 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he amado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, ¿qué es permanecer? Intencionalmente en Cristo. La obediencia a su palabra. Es la permanencia intencional del creyente en Cristo para dar mucho fruto. Por eso Santiago lo dijo de esta manera: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Si Cristo permanece en ti, entonces tú deseas y quieres obedecer su palabra, darás mucho fruto. Pero si eres oidor olvidadizo, si cuando vienes con la intención de poner palomita en todo lo que estás haciendo bien y salir de aquí con el corazón hinchado y decir, ay, ando súper bien, entonces no vas a hacer nada de lo que has estado escuchando. La obediencia a su palabra es la manifestación más clara del amor de Dios. Por eso les dice, permanece en mi amor. Juan dijo en su carta primera, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Obedecer la palabra es una de las más claras manifestaciones del amor a Dios, así como amar a los hermanos. Pero muchas veces decimos, yo amo a Dios. ¿Cuánto obedeces de las Escrituras? Por eso Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y hay que jalarlas. No. Y me siguen. Voluntariamente quieren oír para obedecer. La clave es permanecer en Cristo. ¿Estás vinculado con Él correctamente? ¿Ha habido frutos evidentes en tu vida cuando te relacionaste con Cristo? No ante los demás, sino tú mismo te diste cuenta y sabes que tienes la unción del Santo, como dice el pasaje. ¿Amas a Cristo? ¿Quieres seguirle? ¿Has caído? Sí. ¿Has pecado? Sí. Pero tu anhelo más profundo es seguir al Señor. Pero si estas preguntas se responden con un no, entonces yo te invito a que te analices. Probaos a vosotros mismos, dijo Pablo, si estás en la fe. Creyentes, solamente dando mucho fruto, traemos gloria al Padre. Permanezcamos en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, tú eres un Dios santo y perfecto, pero tú eres amor. Y cada creyente debe y puede confiar que, Señor, cuando creyó en ti a través de tu evangelio, cuando lo entendió y lo creyó, cuando entendió que tú eres el único que le puede salvar y de manera decidida entregó su corazón a ti, tú, Señor, jamás nos abandonarás. Y tú desde ese momento marcaste nuestras almas y nuestras mentes. Yo lo sé y cada uno de los que han creído lo saben. Ellos lo saben. Saben que eres tú lo más importante para ellos.
Y también reconocemos que no somos lo que debemos ser, pero Padre, tú pusiste una evidencia profunda en nosotros. Yo te ruego, Padre, que esto pueda suceder en cada uno de los oyentes, que puedan comprobar y pensar en ellos, Señor. Que si no ha habido eso, Señor, tú les redargullas, tú les convenzas de su pecado, les convenzas de su necesidad de ti y les hagas venir humillados ante ti porque tú no los echas fuera. Pero ahora, Padre, como creyentes, Señor, requerimos dar mucho fruto. Por nosotros mismos, Señor, somos incapaces, flacos, débiles. Pero has puesto toda tu gracia a nuestra disposición. Nos has dado todas las cosas en Cristo para que podamos dar fruto para tu gloria, Señor, que sea nuestra más grande necesidad y anhelo. Que obedezcamos tu palabra. Gracias, Padre, por esta mañana. Tu nombre es magnífico. Te amamos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, por favor. Canten, hermanos. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas por tu amor de tu nombre, santo nombre. Poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Tu nombre permanecerá para siempre, oh En el tiempo preciso, el verbo carne se hizo. Aquel por quien esperamos, el prometido en el principio.
nombre tan maravilloso. Hermanos, qué gusto haberles visto. Hemos terminado. Que Dios les bendiga. Tengan un día muy, muy agradable y meditemos en lo que hemos escuchado, hermanos. Que Dios nos dé la gracia en esta semana. Hemos concluido, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.